Antes de continuar con las entrevistas, a las 8:45 vemos las opiniones de nuestros televidentes y tenemos ya el comentario de Ramiro de León, quien nos dice: lo que querían era que Conamigua se volviera la agencia de viajes y viáticos privada de estas mujeres. Este es el comentario que tenemos para ustedes, Edgar y Cristians. Muchas gracias, Rocío. Volvemos a la entrevista. Bueno, quisiera mencionar otro de los criterios que se esgrimen en el amparo que presentaron, y es que se habla mucho del famoso tema de la honradez e idoneidad. Ya lo mencionaba Gerson hace un momento. Pero, ¿cómo probar estos extremos en una elección como esta? Porque se denuncia que no se cumple con el requisito de idoneidad y honradez al momento de calificar, pero ¿qué mecanismos tiene una comisión para tomar eso en cuenta, Gerson? Bueno, ahí hay que recordar varias sentencias de la Corte, en el sentido que los méritos éticos, por ejemplo, que es aplicable para el tema de honradez, no deben de ser valorados en un punteo, simplemente deben decir si es o no es. La sentencia del fiscal general es un sí o no. Y aparte de todo, precisamente por eso el artículo 16 de la Ley de Probidad desarrolla el 113 constitucional, porque precisamente ahí enmarca, dentro de los requisitos que plantea, enmarca la capacidad, que está en el 11 de la Ley de Conamigua, está en y parte del 16 de la Ley de Probidad, y desarrolla la idoneidad y la honradez al decir que no debe ser una persona condenada por delitos de acción pública. Entonces ahí se desarrolla muy bien el tema. Quiere decir que entonces, digamos, si las dos candidatas se quisieran volver a presentar, no tendrían ninguna tacha, aunque, digamos, no se hubiese cumplido con los requisitos que establece la ley para la tomar posesión de los cargos. Pues el amparo que se presentó está más bien enfocado al proceso, no necesariamente a las personas, aunque sabemos, digamos, en todos los medios de comunicación ha sonado el tema de que hay personas que están cuestionando, y también nos deja mucho que desear, digamos, la forma en que toma posesión, digamos, la secretaria electa, en el sentido de no presentar su papelería, se presenta inclusive sin DPI. Si no hubiera sido por las tomas de los medios de comunicación, ni siquiera se hubiera sabido que era ella. O sea, hay que tener ese nivel de claridad. Y la Contraloría General de Cuentas levanta un acta de toma de posesión en donde establece que no se tiene a la vista, que llena los requisitos establecidos para el cargo y que no presenta su DPI para tomar posesión. Y eso está en un acta de la Contraloría General de Cuentas. Pero, señor diputado, ¿qué criterios tomaron ustedes para elegir la idoneidad de estas personas que llegaron a la nómina? No, definitivamente. Yo no puedo poner en tela de duda la honradez de ninguno de los postulantes. Fueron 46 postulantes, yo no lo puedo poner en tela de duda. Muchos presentaron incluso sus antecedentes penales y policíacos y no se sabía de antemano. Yo tengo 5 años metido en el medio y prácticamente los conozco a todos. Conozco a los 46, he convivido con todos, hemos coincidido en actividades, y yo no puedo poner en tela de duda la honradez de ninguno de los candidatos, ni ninguno de los postulantes. Ni la idoneidad. Ni la idoneidad. Obviamente es subjetivo, pero de antemano les puedo decir que no lo puedo hacer en lo personal. Ahora, licenciado Sotomayor, ese día fue un día fatídico para la institucionalidad del Estado. Fue un día en el que de manera muy atropellada se nombran representantes del Congreso ante instituciones determinantes para el funcionamiento del Estado. ¿Hay algunas otras acciones respecto de los otros nombramientos que se dieron ese día, licenciado? Sí, efectivamente, hay que recordar que el Congreso de la República fue la primera sesión de esta, digamos, después del 14 de enero, fue la primera sesión ordinaria del Congreso de la República, y se nombran comisiones extraordinarias, representantes de el subsecretario y subsecretario de Conamigua, representantes ante el RENAP y los representantes ante Junta Monetaria por parte del Congreso de la República. Efectivamente, tengo entendido que se han presentado varios amparos, en este caso la UNE y el diputado Pop presentaron amparos sobre el mismo tema. En el caso de RENAP, la diputada Montenegro y el diputado Orlando Blanco y Carlos Barreda presentaron sobre el tema de RENAP. En el caso Junta Directiva presentó también el diputado Pop y la Unidad Nacional de la Esperanza, que son los que hacen falta que, digamos, que conozca la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué pasará? Fueron notificados uno detrás de otro, en este orden, Conamigua, RENAP y Junta Monetaria. Creo yo que las resoluciones, si procede o no en la amparo provisional, deberían de venir en los próximos días. Ahora, señor diputado, esto también impacta la credibilidad de lo que se ha estado decidiendo, porque inclusive ya la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, ha fallado en contra de las comisiones extraordinarias. ¿Cómo deja el Congreso en la opinión pública todas estas decisiones? Bueno, no, definitivamente sienta un precedente, tanto en el tema de las comisiones extraordinarias, que vimos que se otorgó un amparo hace un par de semanas, ahorita con el tema de las elecciones. Aunque la ley per se de una elección no lo determine, pues obviamente se van a tener que cumplir unos requisitos que están plasmados en un documento
emitido por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, obviamente, sí, esto va a marcar un antes y un después en el tema de las elecciones que se lleven a cabo dentro del Congreso de la República. Sí, concretamente con la elección de la secretaria Conamigua, había forma, un poco cuestionando el amparo, ¿no? Había forma de que la bancada o los diputados que interponen el amparo hubieran tenido conocimiento de los vicios antes de presentar el amparo. ¿Por qué recurrir al amparo necesariamente? Bueno, yo creo, en primer lugar, creo que es un derecho constitucional de accionar en amparo, toda materia es susceptible de amparo. Y el otro tema, creo yo, muy concreto, es de que obviamente creo que los diputados no necesariamente conocen la actividad uno del otro, ¿no? Es un tema complejo que obviamente se puede analizar en frío, cómo se fue llevando a cabo el proceso. Creo que efectivamente lo que plantea el diputado Jean Paul es importante. Esto debería servir de precedente para que todas las elecciones que se realizan en el Congreso de la República llenen los requisitos establecidos en la ley para que no pasemos todos estos problemas y no desgastemos más la institucionalidad del país. Ahora, licenciado Sotomayor, ¿las dos, digamos, implicadas en estas situaciones han incurrido en algún otro delito? Bueno, yo no puedo plantear si han incurrido o no en delito, ¿no? Es un tema complejo, eso lo tiene que ver el Ministerio Público. Sí creo yo que existen inconsistencias que han sido manifiestas tanto en los medios de comunicación, que obviamente si en dado caso hubiera algún tipo de falsedad, de usurpación de atribuciones o algo de las que se lo pudiera imputar, pues entonces tendrán que resolverlo en tribunales, creo yo, en el sentido de que es importante también de que la comisión y el pleno del Congreso, al no haber verificado la información que viniera certificada y legalizada por un abogado o bien por el Ministerio de Relaciones Exteriores, tendríamos que ver qué de esta información que se presentó cayó en falsedad. Ahora, respecto de la situación general, ya para ir cerrando un poco la discusión, pues mencionaba Gerson que la entidad queda acéfala. Sin embargo, la ley dice que el presidente del Consejo es el canciller. ¿En su criterio, diputado Jean Paul, queda acéfalo o no? Bueno, no, de cierta forma sí, tenemos que entender que es un consejo, Conamigua es un consejo, la CO es por un consejo y lo preside el canciller. En el toma de decisiones y en el tema de ciertas cosas que se pueden tomar, pues existe ese consejo con una cabeza, pero en el día a día sí se necesita un secretario y un subsecretario ejecutivo, por decirlo así. Entonces sí se va a requerir lo antes posible, no sé qué va a determinar la Corte, lo sabremos en los próximos días, si vuelve a reinstalar a la secretaria que de cierta forma había entregado el cargo o si nos obliga en un término de 10, 15 días, que es sumamente importante, pues llevar un proceso de elección. Pero sí se necesita una persona, una cabeza de momento. Y, señor diputado, ¿hay condiciones políticas en este momento para que en término de 15 días haya resultados en la materia? Definitivamente, tal vez no hay, pero tenemos que hacerlo. Realmente tenemos que hacerlo. Es una institución en este momento sumamente importante por la situación que estamos viviendo en el tema migratorio. No podemos dejar desamparados a nuestros connacionales. Conamigua es el que vela por los guatemaltecos migrantes y sus familias dentro y fuera del territorio nacional. O sea, realmente sí es necesario tener una persona a la cabeza de la institución. Pues bien, quiero dar las gracias al diputado Jean Paul Brier, al licenciado Gerson Sotomayor por habernos acompañado en este segmento de las 8:45 y aprovecho ahora a dar paso a nuestro siguiente programa a las 10 p.m. Ya está en el set Marjorie Fonan. Adelante. Buenas noches, Edgar.